Hola a todos y todas, bienvenidos a Nuestra Voz Existe. Nuevamente estoy con ustedes, yo soy Carmen Sara y bueno, hoy tenemos otro programa especial a propósito de las elecciones municipales 2022. Como saben, estamos realizando estos programas con el propósito de que las y los candidatos puedan compartir sus propuestas sobre un tema bien puntual, el cumplimiento de los derechos de las mujeres y también en referencia a la eliminación de la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Entonces, el día de hoy, en ese sentido, tenemos a un candidato. Él es Juan Luis Medina, es candidato a la alcaldía por el partido Perú Libre y además también es asesor empresarial con estudios en conciliación extrajudicial. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, Carmen Sara. Listo. Bueno, me gustaría iniciar nuestro diálogo yendo al grano. ¿Qué problemáticas considera usted o han podido identificar en relación a la experiencia de las mujeres que viven en el Agustino, pero no solamente quienes viven, sino también quienes trabajan y que podrían ser abordadas directamente desde la municipalidad? Bien, vea usted, este es un problema bien delicado. Si bien es cierto, hay problemas de violencia contra la mujer, contra los niños, en todas partes, pero vamos a especificar un poquito en el Agustino. Somos un distrito, se puede decir netamente, de gente migrante. Por lo tanto, hay un machismo ahí que ya viene, digamos, históricamente, ¿no? Entonces, eso ahora, lógicamente, no lo voy a generalizar, porque machismo hay en todas partes, ¿no? Pero este sector es un poquito más problemático. Por ejemplo, las personas, cuando se embriagan, hacen sus fiestas chichas, se embriagan, ¿no? Entonces, se transforman. Y a veces muchas veces ejercen la violencia contra las mujeres, contra los niños, ¿no? Ese es un factor que hemos encontrado en el Agustino, ¿no? Y es hereditario, no es nuevo. Otro de los factores, el Agustino es un distrito muy pujante, mujeres muy trabajadoras, muy laboriosas, ¿no? Entonces, a veces estas mismas labores, tanto de los padres y de las madres, hace de que descuiden la educación de los niños. Y los niños se vuelven vulnerables, niños y niñas. Y entonces ahí entra la drogadicción, la prostitución, la delincuencia juvenil, ¿no? Esos son básicamente los factores de la problemática que tenemos ahí en el Agustino. Y en relación a estas problemáticas que han ustedes podido identificar, como bien mencionan, ¿no? Estos factores de riesgo como son, ¿no? El consumo de sustancias, en este caso mencionado el alcohol, pero también las drogas, ¿no? Las otras sustancias. Y también estas jornadas de trabajo, ¿no? Que muchas veces sobrepasan las 8 horas y pues hay un menor tiempo para poder compartir con los niños, con las niñas, en general, con los hijos e hijas. ¿Cómo se podría abordar este tema desde la municipalidad? En la municipalidad actualmente hay demunas, también tenemos comisarías donde las mujeres agredidas, digamos, pueden ir a sentar sus denuncias, ¿no? Vayamos a un ejemplo práctico. Por ejemplo, una señora va a la comisaría o a la demuna con su bebé y dice, mi marido me ha agredido y todo esto, ¿no? ¿Qué hace? Le atienden, le reciben la denuncia, todo el protocolo. Y de ahí, ¿qué más? Tiene que regresar esa señora con su hijo al hogar, al mismo sitio donde está el violentador, ¿no? Entonces, ahí está la falla, porque ahí es donde la municipalidad debe intervenir y darle un albergue, un refugio, aunque sea de 1, 2 o 3 días. Eso no existe actualmente en el Agustino, no existe, ¿ya? Es decir, que te pueden recibir tu denuncia, te pueden atender y de ahí te vuelven a tu casa. Mientras que esta persona agredida físicamente, ya sea por las razones que sea,
no tiene un refugio, una casa refugio, ¿no? Y eso lo tenemos que implementar, ¿no? Tanto para la madre, para los hijos. Nadie está diciendo de que la vamos a mantener o la municipalidad la va a mantener, no, pero al menos 1, 2 o 3 días, dependiendo del caso, para que haya la oportunidad que las autoridades correspondientes vayan, enfrenten la problemática con el agresor, ¿no? Ya sea el marido, ya sea el vecino, ya sea el familiar, quien sea, ¿no? Y esta persona que ya fue agredida necesita un seguimiento psicológico, de todas maneras, porque ya una mujer violentada no es cuestión de darle una palmadita y decirte ya esto se va a acabar, no es así. Esto me trae un recuerdo. La violencia no es conciliable. La violencia tiene que ser denunciada. Eso básicamente es lo que nos falta ahí en el Agustino. Bien, el ejemplo que nos ha expuesto es un ejemplo acerca de la violencia de género. Exactamente. Y bien lo vienen identificando, ¿no? Como segundo punto que ha mencionado es es espacios de refugio, que entiendo están proponiendo desde su partido una casa refugio en el Agustino. Como segundo punto, y como tercer punto ha mencionado el soporte de salud mental, que es importante. Entonces, lo que voy entendiendo es que desde su partido se están proponiendo 3 cosas. La casa de refugio, ¿no?, que va a dar el soporte, pero también desde la salud mental. Este tema desde la salud mental, ¿cómo piensan implementarlo? Bien, actualmente tenemos en el Agustino algunos centros, ya, pero no es suficiente. Necesitamos atender más, abarcar más, tal vez hasta en los colegios, ¿no? Así como hay propuestas de salud bucal para los colegios, también hay una propuesta de poner psicólogos en los colegios, porque ahí los niños y niñas te van a decir cómo está yendo su hogar, ¿no? Entonces ya ese es un trabajo netamente psicológico, ¿no? Esa sería una de las maneras, porque de haberlo hay, pero es insuficiente. Se necesita priorizar un poco más eso, ¿no? Y en relación, bueno, cuando hablamos de colegios estamos hablando más que todo de una población, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Pero en relación, por ejemplo, a las mujeres que son violentadas, también se está contemplando un programa, ¿no?, que pueda dar soporte socioemocional, pero también desde la salud mental hacia las mujeres. Sí, claro. Ajá. Que sí, porque en realidad, como le mencionaba, lo necesita. No es cuestión solamente de recibirle la denuncia y darle su palmadita, no. Inmediatamente se tiene que asignarle una persona encargada que le vaya dando ese tratamiento, ese soporte psicológico durante un periodo, ¿no? Ya ellos determinarán el tiempo, ¿no? Y dependiendo de la gravedad de los casos, ¿no? Claro que sí. En algún momento también mencionó a los agresores, ¿no? Y de cierto enfrentamiento, ¿no?, desde las autoridades hacia los agresores. Me preguntaba también si dentro de sus propuestas están contemplando un plan reeducativo para los agresores. Sí, justamente de eso, cuando a una madre violentada, una niña violentada, se la refugia, inmediatamente hay que intervenir al agresor. Ahí es donde hay que hacerle pues toda la... explicarle su comportamiento, llamarle la atención, ponerle la denuncia, cuestionar su violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si no, esa persona va a volver a reincidir, y lo que se busca es eso, ¿no? Evitar la reincidencia, evitar que esto escale a mayores. Y esto sí se puede lograr, pero trabajando, pues, ¿no? Trabajando, monitoreándolo, ¿no? Llamando a la señora, ¿cómo va? ¿No? ¿Sigue su problema? ¿No? ¿Ya mejoró? ¿No? ¿Ya cambió? ¿No? Entonces, y tenemos que trabajar en eso preventivamente, sobre todo. Por eso es importante la denuncia, para identificar al agresor y que en ningún caso se llegue, pues, al feminicidio. Eso es lo extremo, ¿no?
Y lo ha habido en el Agustino, lo ha habido, no podemos negarlo, ¿no? Es lamentable decirlo, pero es una realidad. Ujú. Y desde la municipalidad, más en términos institucionales, por así llamarlo, ¿cómo se podría trabajar? O sea, utilizando un poco lo que ya se tiene, tal vez lo que ya está normado, ¿no? ¿Cómo se podría trabajar desde la municipalidad este tema? Sí, sí, como le decía, ya existe, pero hay que repotenciarlo, hay que mejorarlo porque seguramente estos planes ya se han elaborado, pero con un tiempo de antigüedad. Perdón, entonces hay que actualizarlos, hay que, digamos, reenfocarlos, y como muchas cosas hay que hacerles una reingeniería, ¿no? Porque cada vez se tiene más experiencia monitoreando, se determina cuáles son los objetivos que se han logrado, cuáles son los objetivos que no se han podido lograr. Entonces hay que reforzar esas cositas, ¿no? Pero lógicamente para eso hay que también asignar un presupuesto, ¿no? Y tener una mejor logística, una oficina, el departamento de psicólogos, para que ellos puedan intercambiar, ¿no? No basta tener con uno o dos, sino hay que tener un equipo. Y en relación, también hablamos un poco de la violencia de las mujeres hetero, ¿no? Porque hablamos en relación a, ¿no? La violencia. Pero también hay otra población, que es la población LGTB. Y me voy a referir, por ejemplo, a las mujeres trans también, ¿no? Creo que en el Agustino hubo, bueno, recientemente salieron noticias de mujeres transgénero, violentadas y asesinadas, ¿no? Bueno, que calificarían como crímenes de odio. En relación a la población LGTB, ¿qué propuestas se están haciendo desde su candidatura? Bien. Este es un tema que no es nuevo, sino que es un tema que a veces se oculta, no se visibiliza. Y desde mi punto de vista, yo soy una persona de mentalidad abierta, ¿no? No podemos discriminar a nadie, no podemos violentar a nadie. Entonces, nosotros tenemos que proteger a todos nuestros ciudadanos. Cuando uno es alcalde, tiene que proteger a todos los ciudadanos, ¿no? No interesa su condición, si es homosexual, heterosexual, bisexual, ¿no? Esas son determinaciones personales, pero la obligación de un alcalde es proteger a toda la ciudadanía. No se puede permitir la violencia, eso tiene que ser reprimido, no se puede permitir, porque lo ha habido, ¿no? Si hay enfrentamientos, hay zonas donde hay prostitución y también hay prostitución de homosexuales, ¿no? Entonces, como te decía, no se puede esconder, ¿no? Pero tampoco se puede permitir ningún acto de violencia contra nadie. Muy bien. Y en relación a la actividad, ¿no? O la participación que tienen las mujeres dentro del distrito, principalmente la participación política, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted sobre ese tema? Bien, esa es una pregunta muy interesante porque le voy a dar mi punto de vista personal. Si bien es cierto, hoy en día hay cuotas de género, por ejemplo, los partidos políticos no pueden ir todos varones ni todas mujeres, ¿no? Hay cuotas de género, hombres, mujeres, jóvenes, ¿no? Pero lo que no se puede negar, y esto lo sé yo por propia experiencia, porque en mi casa tengo 2 hijas, mi esposa, ¿no? Y entonces ellas, esa es mi propia experiencia, su enfoque no es, digamos, la política, su enfoque, digamos, es otro tipo, la cocina, la repostería, la misma educación, ¿no? Entonces, y eso se generaliza. No a todas las mujeres les gusta la política. Sí hay una gran parte de mujeres que participan, ¿no? Pero son más los varones, y eso es un hecho objetivo, ¿no? Se puede hacer una encuesta
y usted pregunta a 10 señoritas, ¿te gusta a ti la política? No, no me interesa. No. Habrá una que diga, sí, no, me interesa, y sabe la actualidad política, ¿no? Entonces, en base a esos hechos objetivos, yo digo que hay más varones interesados en la política que mujeres, ¿no? Y esa es una conclusión a la que puedo llegar. Sí. Uh-huh. ¿Y de qué manera se podría incentivar, motivar desde la municipalidad, ¿no? Una mayor participación de las mujeres en política? Porque, o sea, mujeres en política en el Agustino existen. Los comedores populares, por ejemplo, también es una forma de hacer política. Si bien son mujeres que participan, ¿no?, de una actividad que es cocinar y demás, esta capacidad de organización de un comedor popular, de una olla común, esta capacidad de generar estas redes comunitarias, ¿no?, también ahí en este ejercicio se está haciendo política. Y creo que las mujeres del Agustino tienen mucha capacidad, mucha participación política en ese sentido. Pero ¿de qué manera la municipalidad podría seguir incentivando y también de alguna forma incluyendo a las mujeres dentro de la política, dentro de la toma de decisiones del distrito? Bien, sí, a ver, hay dos preguntas, ¿no? Una, que la segunda parte es de que prácticamente el mismo gobierno ya tiene implementado la participación de ambos géneros en los trabajos, ¿no? Incluso hablemos de los discapacitados o con problemas físicos, ¿no? El gobierno te permite el 5% y para las empresas privadas el 3%. Bien, entonces las mujeres ya están incluidas en la participación política en el sentido que usted mencionaba, por ejemplo, el vaso de leche, clubes de madres, etcétera, ya están incluidas. Pero más allá, hablando ya de política general, política nacional, ¿no? Entonces, en ese campo sí habría que trabajar un poco desde la municipalidad. Y bueno, hay que sembrarles la idea de que las mujeres también deben participar en política, no solamente limitarse al vaso de leche o al club de madres, ¿no?, sino a ser más participativas. Ahora, de haberlo, los hay. Yo no digo que no hay. Lo que pasa es de que tienen menos apasionamiento las mujeres por la política que los hombres, creo. Luis, para el año 2023 se viene anunciando, ¿no?, un futuro un poco incierto en relación a la economía, en función a una crisis alimentaria también. Si bien estos temas generalmente son abordados desde los gobiernos regionales, incluso, ¿no?, desde el gobierno nacional, pero también desde la municipalidad, ¿qué se podría hacer o qué acciones se podrían tomar para colaborar tal vez con la implementación de ciertas actividades que le permitan a grupos vulnerables como por ejemplo las mujeres de menguar lo que se viene en adelante? Bien, sí, nosotros dentro de nuestro programa está por escrito, tenemos que colaborar, ayudar y participar en, por ejemplo, en los vendedores ambulantes. Ese es un problema muy grande. Tenemos 20.000 ambulantes en el Agustino. Es un número muy grande. Es decir que, y hay una ley, la ley municipal, que dice erradicación del comercio ambulatorio. Y yo siempre me pongo a pensar, ¿cómo que erradicación del comercio ambulatorio? ¿Lo vas a matar de hambre a los vendedores ambulantes? Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Porque ni uno es bueno, ni lo otro tampoco, ¿no? No es bueno tener 20.000 ambulantes, pero tampoco es bueno erradicarlos a todos, porque si no va a surgir otro problema social. Entonces, tenemos que ver la manera de cómo ayudar a estos vendedores ambulantes. ¿Cómo? Capacitación, formalización, reubicación y también ferias dominicales, ¿no?
Eso ya lo hemos puesto por escrito, pero digamos, esas son las líneas generales, pero ahora falta ejecutarlas. Hace un tiempo hubo algunos programas de la Chacra La Olla, por ejemplo, ¿no? Para poder atenuar un poco la economía. Como tú dices, el próximo año la crisis puede ser peor. ¿Por qué? Porque ha habido falta de fertilizantes, el mismo cambio climático ha hecho de que la producción sea menor de lo esperado. Entonces, y dependemos lamentablemente de la harina de trigo para hacer el pan, de otras cosas importadas, porque nos hemos vuelto dependientes, ¿no? Entonces, no solamente el agustino, este problema lo va a enfrentar todo el país, pero tenemos que hacerle frente con estos programas de ayuda, ¿no? De los vendedores ambulantes, reordenamiento, ferias, y de alguna forma de estas tiene que funcionar y mejorarnos. Bien, muy bien, Luis. Y en relación a la población de los niños, bueno, los niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Qué se propone desde su candidatura en relación, por ejemplo, a la cultura, al deporte y educación, también para ellos y ellas? Bien, este también es un tema muy especial, porque el distrito del Agustino tiene muchísima población joven, niños, jovencitas, adolescentes que ya tienen hijos, de una edad, digamos, de 15, 19 años, ya tienen hijos, ¿no? Y hay determinadas zonas, partes altas de nuestro distrito, por los cerros, donde existe desnutrición infantil. Y otra cosa que no nos enorgullece, somos campeones en tuberculosis. Entonces, esas son cosas que dan pena, ¿ya? Y tenemos que fortalecer eso. La municipalidad, por propia cuenta, no va a poder combatir eso. Eso lo han dicho todos los alcaldes, es imposible, nadie lo hace. Se tiene que trabajar con el gobierno central, porque ahí tiene que intervenir el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Tenemos que recurrir a ello, ¿no? En uno de mis programas está ir a los colegios nacionales y darles sus galletas fortificadas. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo estudié en colegio nacional, a mí me daban en el colegio, yo podía ir con desayuno o sin desayuno, porque igual en el colegio me iban a dar mi jarra de Quaker con mi pan con mantequilla, mi pan con jamonada, mi pan con huevo. Me lo daban. Estaba garantizado, ¿ya? Hoy en día existe el caliwarma, eso, ¿no? Pero para nuestro distrito no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos implementar más eso, ¿no? Y entonces, como te dije, tenemos cifras desgarradoras. Esa es nuestra realidad. Y ningún alcalde va a poder cambiar eso si no cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el gobierno central para poder atender mejor a esta población y erradicar la desnutrición, la tuberculosis, ¿no? Y como mencionaba también el embarazo adolescente. Sí, pues hay que atenderlos a todos. Uh-huh. Bueno, en este caso creo que en el Agustino, el Augel a cargo creo que es el Augel 5, si no me equivoco, ¿no? Que tiene San Juan del Lurigancho, el Agustino, solo tiene 2 distritos. Entonces, sí. También en relación a este tema, creo que existe una mesa de concertación de género también donde están, ¿no? La Augel, bueno, el Minedus, el MINSA, el MIMP, ¿no? Sí. Y diferentes organizaciones también civiles, ¿no? Que se suman para, no sé, coordinar ciertos programas o ciertas acciones en relación a estas problemáticas. Entonces, como bien menciona usted, son problemáticas mucho más grandes que requieren esta articulación con otras instituciones públicas, ¿no? Sí, Luis, y en relación a la cultura, ¿qué se está proponiendo desde su candidatura? Mire, le agradezco esta pregunta porque efectivamente la cultura y el deporte van de la mano y esa es una de nuestras prioridades, ¿no? Porque en la parte cultural
hay que mejorar la educación, reforzar la educación y una de nuestras propuestas es ir a los locales comunales que hay en los más de 100 pueblos que tenemos. Cada pueblo tiene su local comunal. ¿Y para qué lo utilizan? Para los velorios o para las fiestas patronales. Eso hay que cambiarlo, porque esa infraestructura se puede aprovechar y darles ahí reforzamiento escolar, no solamente a los escolares, también a las madres, capacitación, justamente lo que hablábamos antes de del comercio ambulatorio, ¿no? Tal vez talleres de mecánica, talleres, darles herramientas para que puedan por sí mismos solventarse y enfrentar la vida más adelante. Eso con respecto a la educación. Y también el deporte. El deporte tiene que practicarse más. Incluso los adultos mayores tienen que hacer el tai chi, ¿no? Porque en realidad eso va a beneficiar la salud. Van a recurrir menos a los hospitales, menos pastillas, menos medicinas. No podemos ser dependientes de los medicamentos, ¿no? Porque el deporte, la natación, todos estos deportes te van a beneficiar en la salud. Y eso hay que implementarlo inmediatamente. Y también está dentro de nuestro plan de gobierno. Uh-huh. Bien, bueno, muchas gracias, Luis, por todas tus respuestas. Es importante, ¿no?, tener esta claridad y mejor que escucharla desde los mismos candidatos en relación a qué se está proponiendo desde sus candidaturas, ¿no?, a la alcaldía. Y bueno, me gustaría, por favor, que te puedas dirigir a la audiencia que nos ve acerca de por qué tendrían que votar por usted para la alcaldía del Agustino en octubre. Bien, muchísimas gracias. Bueno, aparte de los temas que hemos tocado, yo les pediría a mis vecinos que hagan una búsqueda un poco exhaustiva de cada uno de los candidatos y busquen a ver si hay algún problema, si tienen antecedentes, si tienen juicios, ¿no? Y hagan una buena opción. Yo por mi parte les puedo garantizar de que no tengo absolutamente ningún cuestionamiento, juicios ni nada, por un lado. Y por el otro, les ofrezco un gobierno transparente, porque no es posible que hayan obras que se queden paralizadas, que no se ejecuten, y todo eso es producto de la corrupción. Entonces, yo soy corrupción cero. Esa sería prácticamente mi pedido a mis vecinos agustinianos, ¿no? Si quieren un verdadero cambio, yo les ofrezco la honradez, la sinceridad y la objetividad. Como ya les dije en una oportunidad, no les voy a ofrecer cosas que no se puedan realizar, ¿no? Hay que ser realistas. Entonces, estimados vecinos, les pido que este 2 de octubre no se olviden de marcar los 2 lápices de Perú Libre. Muchas gracias. Gracias, Liz. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer en la cajita de descripción y nos vemos pronto.